Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar una serie de videos que están enfocados a estudiar a los ácidos poliprotónicos. Los ácidos poliprotónicos son aquellos que tienen más de un protón para intercambiar con el medio en el cual se encuentran. Y son importantes porque la mayoría de las moléculas orgánicas son poliprotónicas. Son pocos realmente los ácidos monoprotónicos comparados a los poliprotónicos que se encuentran en la naturaleza. Algunos de ellos, el más simple tiene, bueno, más bien los más simples se llaman diprotónicos y tienen únicamente dos protones para intercambiar. Algunos de estos ácidos son, por ejemplo, los que vemos aquí, el ácido oxálico, la glicina y el ácido carbónico, pero existen muchos otros. Dentro de estos otros puede haber también algunos ácidos fuertes que tengan un protón dentro de la escala de pH habitual que es de 0 a 14. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que aunque pierde su primer protón a un pH muy bajo, menor a 0, el segundo protón lo pierde aproximadamente a un pH de 2. Pero bueno, existen otros triprotónicos, como por ejemplo el ácido cítrico, que son más famosos. Por ejemplo, el ciclo de Krebs se llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Porque en este ciclo hay ácidos que tienen 3 protones para intercambiar, es decir, tienen 3 grupos carboxi, como el ácido cítrico. Pero hay otros tetraprotónicos, pentaprotónicos, incluso hexaprotónicos. Por el más famoso de los hexaprotónicos es el EDTDA, que se utiliza como anticoagulante o quelante para secuestrar metales o para hacerlos solubles. Y bueno, vamos a comenzar entonces con los diprotónicos. Por ejemplo, tenemos el ácido oxálico. Este ácido tiene 2 protones para intercambiar con el medio en el cual se encuentra. Tiene este y este otro protón. Cuando nosotros tenemos que el pH es igual al pKa, que en este caso para este ácido el pKa es de 1.25, voy a tener que el 50% de las especies del ácido se encuentran en esta forma y el 50% en esta otra forma. El otro pKa es este es el pH en el cual pierde el 50% de sus protones del segundo pK, es del segundo sitio, que es el que tiene para intercambiar. Es decir, el 50% va a estar así y el otro 50% va a estar sustituido por un metal, ya sea sodio, litio, potasio o incluso un univalente. Pero bueno, entonces el pK, como habíamos mencionado, es independiente de la sal que se forma. No importa qué metal tenga yo aquí, puede ser sodio, potasio, como habíamos mencionado. El pK es invariable, es inherente al ácido y este es exclusivo para cada uno de los ácidos. Por ejemplo, la glicina la podemos encontrar también en estas 3 formas. Tiene 2 pKs. En el primero pierde el protón que acompaña el grupo carboxi, y en el segundo pierde el protón que se encuentra con el grupo amino. Y bueno, uno de los más famosos y el más conocido tanto por químicos como por la audiencia en general es el ácido carbónico. El ácido carbónico, aunque no es tan común encontrarlo en casa, sí es muy común encontrar sus sales, que es el bicarbonato de sodio y el carbonato de sodio. El ácido carbónico lo podemos representar para simplezas así, H2A, pero esa es su fórmula química. Esto nos indica que todo esto es el representante de A, que esta es la base conjugada o base de Lewis. Cuando se desprotone va a perder sus 2 hidrógenos y solamente nos va a quedar esta parte, y en vez de hidrógenos vamos a tener algún metal que los haya sustituido. Entonces el bicarbonato pierde uno de esos protones, entonces lo podemos representar así como AH con un signo menos, que si ya conocemos que es bicarbonato de sodio, en vez del signo menos le podemos poner el metal que lo acompaña para facilitar cálculos, sobre todo cuando vamos a hacer reacciones analíticas. Esto es súper importante porque cuando hacemos métodos analíticos para determinar cuántos reactivos necesitamos, lo primero que balanceamos son los metales, y sobre todo si son de la familia 1A. Y bueno, entonces esta es su fórmula. Vemos aquí que ha perdido un protón. Si pierde 2 protones ya no se llama bicarbonato, físicamente se llama carbonato, y lo podemos representar así, que ha perdido 2 protones. Pero nosotros vemos que esta es su estructura y vemos prácticamente que pierde sus 2 hidrógenos, ahora son 2 sodios, ahora se encuentra de esta forma. Este tiene 2 pKs. El primer pK está en 6.35, significa que si yo tengo una solución acuosa a pH de 6.35,
voy a tener el 50% de esta especie y el 50% de esta otra. Eso significa que, por ejemplo, si yo agarro y tomo ácido carbónico puro, lo agrego en agua, y esta agua tiene metales disponibles, el metal que sea, en este caso es sodio, tiene alguna sal que tiene sodio, como cloruro de sodio, algún otra sal que tenga sodio, hidróxido de sodio, lo que sea, pero tengo ácido carbónico y el agua tiene sodios disponibles, eso significa que el 50% se va a convertir a esta sal, y a este pH exactamente el 50% es de esta forma y el 50% es de esta otra forma. Conforme siga bajando el pH, toda esta forma desaparece y se convierte en esta otra. Al aumentar el pH, la forma que voy a tener es esta. También es exactamente el caso contrario. Si tengo bicarbonato puro y le empiezo a bajar el pH a la sustancia agregándole un ácido, el que sea, y tengo protones disponibles, entonces este metal se va a ir al medio y va a ser sustituido por un hidrógeno. También pasa lo mismo con esta. Si yo tengo carbonato puro y lo empiezo a acidificar, se va a convertir en esta especie, es decir, al agregarle ácido se va a convertir el carbonato en bicarbonato. Y viceversa, el carbonato al agregarle una fuente de metales extra y al irle aumentando el pH se va a convertir en su forma de carbonato. Entonces, esto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos dice que son especies separadas. Si nosotros vemos así tal cual H2A y aquí veo a HA-, A-2, es un poco abstracta esta forma, es muy difícil de comprender. En lo particular, personalmente, a mí me costó mucho trabajo distinguir estas formas cuando estaba estudiando. Entonces, ahora que ya comprendo que se corresponden los metales, siento que es más fácil explicarlo de esta otra forma. Y bueno, entonces, aquí surge un concepto muy curioso que no se encuentra en toda la literatura disponible. Se llama pH de extinción. Nosotros lo simbolizamos como pHe. Este pH de extinción es el pK1 más el pK2 entre 2. Entonces, en este caso, el promedio de estos dos pKs es 2.775. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo tengo un pH de 2.75, esta es la sal que voy a tener, nada más esta. Porque si yo me muevo más abajo, cuando tenga 50-50, estoy en el pK1. Si me muevo más arriba, cuando tenga 50-50, voy a tener el 50% de estas dos especies, es decir, el pK2. Ajá. Ahora, de esta otra, entonces, si yo hago de la glicina también el pH de extinción, promediando estos dos, mi pH de extinción es igual a 6.06. Pero vamos a aterrizarlo para el ejemplo de carbonato, que es la sustancia más conocida por la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque se puede comprar fácilmente, es fácil de conocer sus propiedades, incluso muchos de la audiencia deben de tener alguno en su casa. En alguna forma, porque tiene muchas propiedades. Por ejemplo, es deodorizante del refri, se utiliza para atrapar aromas no deseados, tanto en el refrigerador como en el baño. En algunos casos se utiliza como limpiador, sobre todo se le agrega al jabón para lavar trastes o para lavar el baño, quitar grasa, etc. Pero bueno, esos son algunos usos más conocidos, pero ahora lo estamos utilizando para hacer un buffer. Eso significa que si yo tomo este ácido y lo pongo en agua, el pH que va a tener, si este está puro, depende de la concentración del ácido y la pureza del ácido, pero normalmente puede ser muy bajo. Si yo tomo este carbonato y lo pongo en agua, puede tener un pH muy alto, dependiendo de la concentración del carbonato y la temperatura del agua y la concentración del agua, etc. La concentración de la sal y la pureza de la sal. Pero ¿qué pasa con este que está en medio? Si yo tengo bicarbonato y lo tengo en un estado muy puro, voy a tener que el pH del agua va a ser prácticamente el promedio de estos dos. Entonces, el pH de extinción para esta especie es de 8.33. Es decir, si yo tomo bicarbonato puro,
debe de tener un pH de 8.33 aproximadamente. Esto varía dependiendo de la marca del bicarbonato, la pureza del reactivo, el tipo de agua que esté utilizando. Obviamente si es agua destilada pues va a tener mucho más afinidad para tener ese pH. Pero bueno, entonces vamos a proceder a ver cómo se ven las gráficas de esto. Vamos a trabajar con carbonato. Aterrizando esto al carbonato en esta gráfica, entonces nuestro pH central es en 8.33. Aquí vamos a tener el pH de extinción y esto es de 8.33. El primer pK, perdón, el pK que está adelante es el pKa2, este es de 10.32. Esto es ahora una unidad de pH adelante del primer pK, entonces esto es 11.32. El segundo es 2 unidades de pH después del segundo pK, entonces esta unidad es 12.32. El tercero es 3 unidades, entonces es 13.32. Ahora nos remontamos al pK1, que es de 6.31. Este va aquí. Entonces, este valor es 6.31. Perdón, 35. Ahora, esta es una unidad de pH atrás, entonces esto es 5.35. 2 unidades, 4.35. 3 unidades, 3.35 unidades de pH. Como logran ver, la escala no es lineal, para nada. Esta escala dista mucho de ser lineal. Lo único que sí se puede, esta escala resulta útil para predecir la composición de las especies de acuerdo al pH. Y es muy útil para poder predecir buffers. Vamos a hacer ejemplos de esto, pero ahorita nada más vamos a ver cómo se comportan las especies del ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico tenemos que del pK1 hacia atrás, de aquí hacia atrás, se comporta según la ecuación de Hermann-Hasselbalch. Es decir, en el pK1 tengo el 50% de la composición del medio es de este ácido. Si le bajo una unidad de pH, voy a tener 10 veces más ácido que base. ¿Cuál base? Esta. Entonces, la relación es 10 entre 11, porque tengo 10 partes de ácido por una de estas, la suma de 10 más 1 son 11, pero tengo 10 de esta, entonces son 10 entre 11. Entonces 10 entre 11 toca al 90.9%, estoy aquí. Si me bajo 2 unidades de pH, como 10 elevado a la 2 es 100, eso significa que tengo 100 partes de ácido y una parte de bicarbonato. Entonces tengo una relación 100 entre 101. Esto es igual a 99.9. Si me bajo hasta 3 unidades de pH, entonces 10 a la 3 es 1000. Eso significa que tengo 1000 partes de ácido por una de bicarbonato. Eso significa que entonces aquí mi composición es del 99.99%. Este es 99.99%. Aquí fue 99.9%. Aquí es 90.9 y aquí cae hasta 50. Ahora, la otra especie, que es la del bicarbonato, según la especie de Hermann-Hasselbalch, entonces en el 50% tengo también, el 50% de la población está aquí. Ahora, si me voy a una unidad atrás, significa que tengo 1 sobre 11. Entonces, me voy hasta el 9%. 2 unidades es una unidad entre 101. Aquí sería una unidad entre 1000. Entonces el comportamiento de este es así, mientras que el comportamiento de este otro es de esta manera. Ahora, vamos a irnos hasta el otro lado, donde la ecuación de Hermann-Hasselbalch puede ser vuelta a aplicar. Aquí, en el pKa, también tenemos que el bicarbonato va a ocupar el 50% y este se va a comportar ahora como si fuera el ácido.
Una unidad de pK más adelante es el 90.9%. 2 unidades es el 99.9% y 3 unidades es el 99.99%. Entonces el comportamiento de este ácido es así. No, la regué. No es así. No es así. Ya llevo 20 minutos de video.